Bedoya, Presente. Briceño, Presente. Cacuango, Presente. Camacho, Presente. Carrasco, Presente. Elcusi, Caiza, Presente. Iboga, Escobar, Fernández, Tostón, Presente. Gaibor, Presente. Gaona, Presente. Hernández, Presente. Jaramillo, Presente. Lema, Presente. López, Mariño, Presente. Mata, Mozo, Muñoz, Ojeda, Presente. Parrales, Rodríguez, Salgado, Presente. Tipán, Presente. Tipán Luisa, Vinuesa. Presente. Perfecto. Muchas gracias por atender a la lista. Procedamos a la clase del día de hoy, jóvenes, por favor. Como siempre, jóvenes, es un gusto poder compartir con ustedes este momento para continuar construyendo nuestros conocimientos en general. La clase pasada habíamos hablado de la primera fase que nosotros necesitábamos completar, cumplir en este método científico, ¿no es cierto? Ahora vamos a ver la segunda fase del método científico que corresponde a la elaboración del marco teórico. Para elaborar el marco teórico nosotros tenemos unos requisitos mínimos. Sí, tenemos que nosotros tener fuentes de consulta, que estas se subdividen a su vez en primarias y secundarias. Tenemos que utilizar técnicas básicas de investigación. Sí, no es cuestión de coger y hacer nomás cualquier cosa. Tienen que utilizar técnicas básicas de investigación. Y este marco teórico tienen que evaluarlo a ver si cumple con los requisitos mínimos para validarlo, ¿no es cierto? Vamos a entender primero qué es el marco teórico. Marco teórico es el conjunto de conceptos, definiciones, proposiciones, oraciones, conceptos que ustedes plantean en el desarrollo de su teoría. ¿Sí? Esta teoría, este marco teórico, como su nombre es teórico, teoría, ¿no es cierto?, tiene la capacidad de explicar o a su vez pronosticar algún problema detectado en el capítulo 1, ¿no es cierto?, en la primera fase. Ese problema detectado tiene en el marco teórico, nosotros tenemos que explicarlo o pronosticarlo. Esto en el tema de investigación se llama prognosis. Ustedes encuentran un problema, por ejemplo, el tema de la lectura. A los jóvenes no les gusta leer. Esto a futuro, ¿qué puede acarrear? Que tengan deficiente nivel de comprensión, que tengan insuficiente capacidad para decir lo que ellos quieren. No podemos hablar porque a veces se nos van las palabras, lo comúnmente sabemos decir, ¿no es cierto? Entonces yo lo explico y lo pronostico, lo pongo en futuro. ¿Qué pasa si ese problema que lo encuentro en la primera fase no lo elimino por completo? Entonces lo pronostico. Pasa si es que en este momento no se resuelve un problema de la lectura en los jóvenes, a futuro vamos a tener una sociedad más o menos como la que tenemos en estos momentos. Esta sociedad, estos gobernantes, ¿no es cierto? Que a mí me llama muchísimo la atención en la calidad de personas que tenemos en este gobierno, ¿no es cierto?, a lo largo de la historia del Ecuador. Entonces, esto es el fenómeno que se lo desarrolla en el marco teórico,
se lo presenta con una coherencia racional. Todo el trabajo, si estamos hablando de la lectura como problema principal, todo el trabajo tiene que desarrollar el tema de la lectura. No podemos meter ahí fonética, por ejemplo, fonología, que son otros temas diferentes. Entonces, el fenómeno a estudiar en el marco teórico tiene que presentarse de una manera coherente y racional, ¿sí? Este marco teórico respalda la formulación del problema, lo que les decía anteriormente. Nosotros en la primera fase tenemos que encontrar un problema. Una vez encontrado un problema planteado de una manera adecuada, los estudiosos dicen que están en un 60-70% resuelto el tema de su proyecto de investigación, encontrando bien el problema, planteándolo bien, formulándolo bien el problema. Tenemos un 60%, un 70% de nuestro trabajo investigativo desarrollado, resuelto como tal. Sí, este marco teórico también fundamenta y valida nuestra hipótesis que nosotros planteamos. Mi hipótesis en el tema de la lectura. ¿Por qué a los jóvenes no les gusta leer? Yo creo que es porque la excesiva cantidad de información que en la actualidad tienen, la excesiva cantidad de información, sobre todo en el tema tecnológico, tienen teléfonos, tienen bombardeados de información. Entonces, mi hipótesis es que debido a que tienen tantos elementos tecnológicos, no les permite, no les deja el tiempo libre para que sientan ustedes un gusto por coger o leerlo, sentir un libro, ¿no es cierto? Entonces, esa es mi hipótesis, desde el ejemplo que les estoy planteando, ¿no es cierto? Este marco teórico nosotros tenemos que llenarlo, que apoyarlo por medio de fuentes que nos permiten construir nuestro marco teórico. ¿No es cierto? ¿Qué es una fuente? Es un lugar donde nosotros obtenemos información. Para eso tenemos las fuentes primarias, fuentes secundarias y fuentes terciarias o fuentes de un experto, que nos plantea Iván Pazmiño. Perdón. Entonces, las fuentes primarias, como su nombre más o menos lo indica, es la fuente principal, primera, ¿no es cierto?, donde nosotros sacamos información. Es cuando nosotros encontramos un documento y en ese documento encontramos información de primera mano, ¿no es cierto?, información original, sin que alguien haya dicho algo respecto a ese tema, sin que nadie lo haya citado, ¿no es cierto? Esta información es producto del trabajo intelectual de otro investigador, ¿no es cierto? La fuente secundaria tiene que ver cuando nosotros encontramos en un documento una cita que esa persona, creadora, autora de ese documento, para validar esa información que nos está proporcionando en ese determinado documento, cita a otras personas. Entonces, esa persona nos direcciona a una fuente primaria. Cuando encontramos una cita, ¿no es cierto?, en un documento, nosotros encontramos que esa persona, para que valide ese marco teórico, esa idea, ese concepto, esa definición, tiene que obviamente citar, contrastar la información con otra persona que haya dicho lo mismo. Entonces nosotros nos encontramos ahí ante una fuente secundaria, cuando ya lo que se le conoce una cita de una cita, ¿no es cierto? Entonces citamos, encontramos una cita dentro de un trabajo investigativo, ¿no es cierto? Y las fuentes terciarias que corresponden a esos datos, se lo puede llamar, cuando nosotros necesitamos información, podemos entrevistarlo a un experto para obtener datos que validen a nuestra información, a nuestro marco teórico. Entonces, esta fuente terciaria puede ser validar la información por medio de un experto. Esto corresponde a las fuentes primarias, fuentes secundarias y fuentes terciarias. Chicos, atentos. Cuando ustedes van a realizar un trabajo investigativo, estas fuentes ya deben estar consultadas. No es que en el proceso, no es que en el trayecto, conforme ya desarrollo. Esto tiene que ser ya, tienen que tener evidentes estas fuentes de consulta. Mi sugerencia, cuando ustedes realicen un trabajo de investigación serio,
no como los trabajos que ustedes presentan, a veces sin fuentes bibliográficas o solo control C, control V. Cuando ustedes presenten un trabajo serio de investigación, hagan una carpeta dentro de su ordenador, dentro de su computador. Hacen una carpeta en donde solo van a depositar documentos, PDFs, libros, fotos, videos de esa investigación, para que cuando ustedes quieran construir este marco teórico se les facilite, porque ya tienen asimilado y comprendido la magnitud del problema y las variables que ustedes van a investigar. ¿Sí? Esto no es que en el proyecto, en el transcurso de la investigación que estoy realizando, construyo el marco teórico. Es medio al revés, ¿no es cierto? Para construir una investigación, nosotros tenemos que ir a investigar primero las fuentes, estar empapados de lo que es de nuestro problema, al 100%. Y esto obviamente ya tiene que reposar en algún lugar donde nosotros se nos facilite encontrar los documentos que ya vamos a posteriormente a citarlos en el marco teórico, a desarrollarlos en la segunda fase del método científico del proceso investigativo, que es la construcción del marco teórico. ¿Sí? Entonces, para esto, para construir este marco teórico, para hacerlo bien, nosotros tenemos que utilizar técnicas básicas de investigación. ¿Sí? Lo que yo veo es que alguien coge, se descarga un documento, medio lo lee, no entiende, medio subraya cualquier cosa para despistar al profesor y no leemos de una manera que entendemos, no leemos de una manera científica. La lectura científica tiene 4 pasos, ¿sí? Entonces nosotros nos saltamos todos los pasos y por eso cuando les digo presenten índice y subíndice, dicen, profe, está muy difícil, no entiendo nada, ¿no es cierto? Porque no realizamos una lectura científica adecuada. En este momento vamos a entender cuáles son los pasos de la lectura científica o qué es primero una lectura científica, ¿no es cierto? La lectura científica es la interpretación de un texto especializado. Ustedes encuentran un documento científico, un documento especializado que contenga autor, que contenga año, que contenga título, lugar de publicación, ¿sí? Entonces ustedes encuentran un documento científico. No podemos citar a Wikipedia porque Wikipedia no tiene validez científica, a pesar de estar siempre actualizado en el tema, en los temas que él trata. No es una fuente científica porque no tiene autor. Sí, si no tiene autor, no es fuente científica. Si encontramos un blog, mucha información y no tiene autor, no es fuente científica. Entonces, la lectura científica es la interpretación de un texto especializado. La interpretación se encarga la hermenéutica. Busquen en internet qué es la hermenéutica. Hermenéutica es la ciencia de la interpretación. Leemos un texto y lo interpretamos, dependiendo nuestras capacidades intelectuales, dependiendo nuestro contexto y dependiendo la información que nosotros tengamos en nuestra cabeza. ¿Sí? ¿En qué consiste esa lectura científica? En analizar, en descomponer todo el documento en diferentes partes, ¿no es cierto? Y analizar, estudiar parte por parte. ¿Cuál es el objetivo de la lectura científica? Racionalizar el conocimiento, entenderlo, hacerlo útil, que ustedes lo que lean, les sacarle algún provecho, ¿no es cierto? Que entiendan y que tengan la capacidad de, con sus propias palabras, escribir lo que ustedes piensan. Y ya, ir eliminando ese control C, control V, control P, enter, se fue el trabajo, ¿no es cierto? Entonces, el objetivo de esta lectura científica es que ustedes racionalicen, entiendan, comprendan, ¿sí? Porque la educación, como les había dicho, en la escuelita, ¿qué nos enseña? La unión de una vocal con una consonante, ¿no es cierto? Nos enseñan a leer, pero lo que la educación se olvida de hacer con nosotros es entender, hacernos entender lo que leemos. Ahí está el quiebre de la educación, ¿no es cierto? Porque ya sabemos leer, perfecto, pero no sabemos entender. Ese es el objetivo de la lectura científica, desarrollarnos un poco la capacidad de entendimiento, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para que nosotros emitamos un valor, un juicio crítico con lo que ya hemos entendido. Esta lectura científica se divide en 4 operaciones fundamentales, chicos. Sí. Tenemos primero la lectura global, que es una lectura rápida de todo el documento, por eso se llama global, todo,
abarca todo el documento. Ustedes tengan un documento, léanselo de una manera breve, rápida, ¿no es cierto?, para que entiendan más o menos de qué estamos tratando. Posterior a la lectura global viene la lectura pausada, que es la más importante dentro de este proceso de lectura científica. Ahí nosotros hacemos un análisis pausado y vamos entendiendo. Como consecuencia de una lectura pausada tenemos el reconocimiento del contenido. Si ustedes leen pausadamente y llegan a reconocer de qué dice el texto, de qué trata, de qué habla, de qué variable estamos investigando, ¿no es cierto? Para últimamente, en el último proceso de la lectura científica, nosotros tener la capacidad de analizar críticamente ese documento, ¿sí? Analizar críticamente. Eso es importante, chicos. Por eso yo me esforzaba y en sus trabajos siempre, por lo general, les mandaba a hacer que ustedes lleguen a conclusiones. Porque cuando llegamos a conclusiones estamos emitiendo un análisis crítico. Nosotros estamos emitiendo nuestro juicio de lo que entendemos. Yo concluyo tal situación, tal cosa, después de haber leído, se concluye esto, ¿no es cierto? Entonces, por eso era mi objetivo, de que ustedes desarrollen ese tema de las conclusiones, porque cuando emitimos una conclusión, estamos entendiendo lo que estamos leyendo, ¿sí? Aquí tenemos en este cuadro, en este mapa conceptual, las operaciones de la lectura científica. Como les había dicho, la lectura global, la lectura breve, rápida de todo el documento, pues se llama global. Y la lectura pausada, que ustedes ven que se subdivide en 3 elementos, ¿sí? Entonces, en esta lectura pausada es lo más importante. Miren, ustedes tienen que hacer 4 veces leer un documento, ¿no es cierto? 4 veces por lo menos. No es que cogí y leí una vez el documento y ya me enteré de un montón de cosas y ya, perfecto. No, ustedes tienen que leerlo, volverlo a leer y volver a leer el mismo documento para entender. Si es que se saltan este proceso y la próxima vez dice, no entiendo, es que no están haciendo una lectura científica adecuada, solo están haciendo una lectura, tal vez una lectura global, no están leyendo pausadamente, no están subrayando ideas principales, no están haciendo anotaciones ni clasificando, jerarquizando las ideas, ¿no es cierto? Entonces, solo hacemos una lectura global, obviamente el resultado es que no vayamos a entender y cuando tenga que presentar un deber, lo postergan, digan, no sé, no entiendo, ¿no es cierto? Entonces, esta lectura pausada es la más importante, chicos. ¿Por qué? Anteriormente yo ya les mandé a hacer un trabajo donde ustedes reconocen una idea principal, ¿no es cierto? Esas ideas principales nosotros tenemos que subrayarlas, ¿sí? Para entender una idea principal nos permite entender el párrafo en su contexto. Y si vamos entendiendo cada párrafo, vamos a entender la totalidad del documento que estamos estudiando. Entonces, aquí en la lectura pausada es lo más importante, como les digo, tienen que subrayar, hacer anotaciones, escribir. De tal idea yo infiero, inferir es clave, inferir es importantísimo. Yo infiero tal elemento, tal cosa. Entonces voy anotando, haciendo anotaciones, ¿no es cierto? Lo que yo voy entendiendo respecto a lo que leo. Sí, si no tengo alguna anotación, es que tal vez no estoy leyendo de una manera adecuada. No estoy entendiendo lo que estoy leyendo. Entonces, atentos, eso es muy importante, joven. Y la clasificación, que no es más que jerarquizar ideas principales, ideas secundarias, ideas terciarias, ideas de relleno, en un argumento para introducir el párrafo, ¿no es cierto? Posterior a la lectura pausada, nosotros tenemos un reconocimiento del contenido. Cuando nosotros ya reconocemos, ya sabemos de qué trata el tema, se nos facilita el último paso, que es un análisis criterial. Ustedes emiten un criterio, analizan a través de un criterio que ustedes lo postulan, ¿sí? Para esto, nosotros tenemos que todas esas fuentes de información, todas esas lecturas que ya les hemos aplicado, la lectura científica, todos esos textos que hemos aplicado, la lectura científica, nosotros tenemos que registrarlos y ficharlos a través de este elemento dentro de esta técnica dentro de la lectura científica que se llama registro fichaje, ¿no es cierto? ¿Qué es esto? No es nada más que registrar estos documentos, esta información que ustedes han obtenido producto de la investigación, ¿sí?
Esta información producto de la investigación que se la denomina bibliografía. Jóvenes, tengan la bondad. Muchos de ustedes ya han de acabar el colegio, han de ir a sus universidades respectivas o han de hacer diferentes actividades. Esto sí no se olviden, por favor. Si ustedes presentan un trabajo académico sin referencias bibliográficas, no tiene cientificidad, no sirve ese documento en un ámbito académico, ¿no? No es válido. ¿Por qué? Porque no tiene las fuentes de donde nosotros sacamos información. Nunca se olviden, jóvenes, por favor. A mí me costó varios semestres acordarme, repetición de los profesores. Joven, no se olvide las referencias bibliográficas, no se olvide las referencias bibliográficas. Es por eso que yo hago bastante hincapié en ese tema, porque un trabajo sin referencias bibliográficas no es científico, ¿sí? No es científico. Otra cosa, en las referencias bibliográficas ustedes no pueden poner un link, porque no estamos diciendo nada, ¿no es cierto? Solo estamos poniendo ahí un link. Tenemos que completar con respecto a esta ficha que ya les voy a indicar en la siguiente lámina. Entonces, básicamente, este registro fichaje es la forma de que nosotros tenemos de ordenar la información que tenemos, ¿no es cierto? Registrar los datos. Es el resultado de una revisión bibliográfico-documental. Este es el proceso investigativo como tal. Antes de ustedes de ponerse a resolver un problema, tienen que investigar para ver si existe teoría, si existen documentos, existen PDFs, libros, videos, fotos, cualquier elemento que nos permite a nosotros entender y ponerlo en contexto a este problema que ustedes lo plantean. ¿Sí? Entonces, este es el resultado de la revisión bibliográfico-documental. Estas fichas, este registro de fichaje se divide en dos elementos, que son las fichas bibliográficas y fichas mnemotécnicas, que vamos a ver a continuación. ¿Sí? Si ustedes ponen en el buscador de Google fichas bibliográficas, les van a salir varios modelos, varios tipos. Ustedes pueden hacerla como ustedes, o es más, ustedes pueden crearse una. Yo me creé esta que ustedes están viendo aquí en las fichas bibliográficas. Ponen insertar una tabla y es súper fácil hacerla. ¿Qué es lo importante de estas fichas bibliográficas, chicos? Que tienen que tener un autor. Recordemos, no podemos citar a Wikipedia. ¿Por qué? Porque no tiene un autor. Entonces, tiene que tener entonces su documento, su archivo, su PDF, su libro, tiene que tener un nombre de un autor. Tiene que tener el área de conocimiento, el título de la obra, tiene que tener editorial. Sí, esta editorial puede prescindir porque no todos los PDFs tienen editorial, pero sí tienen autor, tienen año y etcétera, ¿no es cierto? Esta editorial puede ser prescindir, ¿no es cierto? Podemos prescindir dependiendo del tipo de documento con el cual nosotros estemos trabajando. Tiene que tener edición, lugar y fecha de edición, número de edición. Número de páginas y disponible en dónde. En alguna biblioteca, en algún lugar virtual, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, estas diapositivas, chicos, yo les voy a facilitar para que ustedes desarrollen un trabajo parecido al anterior, o otro taller con el mismo formato, ¿no es cierto? Miren, yo trabajo con este libro de aquí, que se llama Metodología de la Investigación Científica de Iván Pazmiño Cruzati. Entonces, para que no me digan que yo me invento, pues, yo ya tengo aquí la fuente bibliográfica, yo de aquí saco información y en la página 98 de este libro, el autor Iván Pazmiño nos plantea este modelo de ficha. Así que en la cara anterior tenemos que tener los datos, nombre y apellido y nombre. Miren cómo está aquí, apellido con mayúscula, coma, nombre. La materia, ¿no es cierto? Y el título, en la parte de la mitad del título, la editorial, lugar de la editorial, la edición, el número de páginas, y acá abajo nos evidencia que se encuentra en la biblioteca municipal, ¿no es cierto? Y en la parte posterior nosotros podemos poner en esta franja que hay abajo de cara posterior, donde encontramos capítulo, tema, reseña y comentario, nosotros ponemos ahí, eso es un visto, ¿no es cierto? Para darnos cuenta de que esto es esta ficha corresponde al capítulo 7, capítulo 8, ¿no es cierto? Con su número de página correspondiente, tienen que poner ustedes el lugar, la fecha, en cuando vieron determinado archivo, cuando visitaron, ¿no es cierto? Entonces, esa es la ficha que nos plantea Iván Pazmiño, ¿no es cierto? Esta ficha que les digo yo es de
se parece más o menos a las otras fichas, pero la hice yo realmente. Entonces pueden descargarse para hacer el deber o hacerse una ficha, eso no hay problema, pero entendiendo cuáles son las partes, nombre, apellido, título, y en la parte de la mitad podemos tener, si es que es una ficha de resumen, si es que es una ficha de temas, si es que es una ficha de reseñas o es un comentario, ¿no es cierto? En el ejemplo yo hice una ficha de resumen de contenidos. Aquí voy a leer un documento y en esta parte que estoy subrayando voy a poner el resumen, ¿no es cierto? Esperen un ratito, tengan la bondad. Aló, Fred. Hola, amigo. Ajá. Ahora estoy en clases, Fred. No he dejado. No le he dicho nada de eso, Fred. La clase está grabada, inclusive. No le he dicho ninguna de esas cosas a la estudiante. No sé, tal vez ya entró tarde. Yo sí le tomé lista. Que madrugue un poquito más, porque siempre saben quejarse por eso y piensan que yo no les dejo entrar por malo, sino yo tomo lista y Maggie me dijo expresamente, luego de que tomes lista, no dejes entrar a nadie, Fred. Ya, Fred, muchas gracias, ya. Chao. Chicos, verán, ahorita me acaba de llamar y dicen un estudiante que yo no le permito el ingreso a la clase. Jóvenes, entiendan. Yo soy muy puntual. 8, hoy día que tuvimos clases, 8:20 exactito estuve dejándoles ingreso y le permito 5 minutos más. O sea, cuando me digan no me permite el ingreso, tengan la gentileza de ustedes evidenciar de que no es así, jóvenes. Yo les permito el ingreso. Si llegan tarde, ya no es una culpa mía. Yo soy muy puntual. Trato de ser puntual. Respetar su tiempo, respetar mi tiempo. Entonces, si ingresan luego de que tome lista y no les permito el ingreso, entiendan que no es culpa mía. Es una cuestión de ustedes, de la puntualidad que cada uno maneja, ¿no es cierto? Entonces, continuemos con esto, chicos. Sí, este es el modelo de ficha que nos plantea Iván Pazmiño. Acá tenemos otro modelo de ficha mnemotécnica. Sí, ¿qué pasa con las fichas mnemotécnicas? Se diferencian de las fichas bibliográficas porque puedes tú hacer una transcripción, tal vez una síntesis o un análisis criterial. En el modelo de aquí tenemos una transcripción textual, ¿no es cierto? Pero una ficha mnemotécnica también tiene autor, obra, disciplina, el capítulo, título, subtítulo y páginas. Esos son datos imprescindibles que no podemos dejarlos a un lado. ¿Por qué? Porque esos necesitamos nosotros para construir a posterior nuestro marco teórico, ¿no es cierto? Entonces, posterior a eso, nosotros tenemos un criterio para evaluar en nuestro marco teórico. Si es que vemos que nuestro marco teórico tiene la suficiente capacidad de explicar y pronosticar, lo que le digo prognosis, si no encontramos hoy, no erradicamos hoy el problema de la lectura en los jóvenes, ¿cómo se lo evidencia futuro? Tiene que tener suficiente capacidad explicativa y de pronóstico. Pronosticar, prognosis, ¿no es cierto? Entonces, aparte de eso, tiene que perseguir una coherencia racional, como ya lo habíamos dicho anteriormente, y tiene que tener un tema de generalidad. ¿Qué es la generalidad? La explicación, ¿no es cierto? Si estamos hablando de la lectura, recalquen, expliquen. ¿Qué es la lectura? ¿En qué consiste la lectura? ¿No es cierto? Entonces tenemos que generalizar los conceptos para que no queden en el aire algún concepto y nosotros tengamos que suponer que las personas que están leyendo nuestra investigación entienden. Tenemos que generalizarlo, explicar muy claramente, ¿sí? Entonces, y tiene que tener un tema de productividad. ¿En qué aporto el tema de mi investigación? ¿No es cierto? ¿Cómo mi investigación aporta científicamente, socialmente, lo que ya habíamos visto en la justificación en la primera fase de nuestro desarrollo investigativo? Sí, chicos, como les cuento, yo siempre les pongo este tema de referencias bibliográficas para que no se olviden. Al principio es un poco cansón.
al principio es un poco que nos olvidamos, ¿no es cierto? Como que siempre están molestando, que las bibliografía, 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 ¿no es cierto? Pero al fin y al cabo ustedes se van a dar cuenta de que tanto repetir esto en su vida académica superior, si es que ustedes entienden esto, les va a servir mucho y algún rato se van a acordar. Con razón el profesor molestaba tanto con referencias bibliográficas, porque si un trabajo no presenta referencias bibliográficas, como les contaba, no tiene cientificidad en su totalidad. Sí, entonces jóvenes, tengan la bondad. Estas diapositivas yo les voy a mandar para que ustedes desarrollen el taller que tenemos aquí en la pantalla. Básicamente es similar al anterior taller, ¿no es cierto? Entonces ustedes tienen que realizar la lectura de las diapositivas y pedir lo que se les solicita. En el punto 2 tenemos que elaborar un glosario, como ya lo habíamos visto, el término que ustedes desconocen, lo definen, ¿no es cierto? Ustedes tienen que pensar eso está en las diapositivas. ¿Cuál es la función primordial del marco teórico? ¿Cuál es la utilidad del marco teórico? En sus palabras digan qué es el marco teórico, ¿no es cierto? Aquí en el punto 6 creo que hay un poco de problema, ¿no es cierto? Hago una síntesis del tema. Ustedes ya en la fase primera hicieron relación causa-efecto, 3, escogieron uno y desarrollaron esa idea, ¿no es cierto? Tomando en cuenta eso, obviamente, para que les sirva eso, que tienen que apegarse a los lineamientos que les dice el Ministerio de Educación, con la variable que ya les dieron, que es esa enfermedad, ¿no es cierto? Ese virus. Entonces, ustedes aquí hacen una síntesis del tema, rapidísimo. Yo voy a hablar acerca de la lectura. ¿Qué pasa con la lectura? Etcétera, ¿no es cierto? En mi ejemplo que les estoy poniendo. Y ustedes van a poner fuentes de dónde sacaron la información. Atentos, no irán a poner un link suelto, por favor. Sí, que eso no sirve de nada. Pongan apellido con mayúscula, coma, nombre, año entre paréntesis, año de publicación del documento. Sí, punto, nombre del documento y las páginas de las cuales ustedes obtuvieron información. Más o menos como las normas APA, que yo ya les indiqué cómo se les saca de forma manual, ¿no es cierto? Como les estoy indicando ahorita, forma manual. Apellido en mayúscula, coma, nombre, el año va entre paréntesis, punto, el nombre del documento y las páginas, ¿no es cierto? De forma manual. O si quieren, ustedes pueden ir a Google Académico, buscan un archivo que tenga esos datos, ponen en la pestañita que tiene las comillas y cogen las normas APA y nada más. ¿Ya? Entonces, tienen que hacer eso, jóvenes, por favor. En el punto 7 tienen que decir cuál es el objetivo de la lectura científica. Como que ya les dije, ¿no es cierto? El objetivo es racionalizar, es que ustedes entiendan lo que están leyendo. ¿Sí? Punto 8. ¿Cuáles son las condiciones necesarias para la práctica de la lectura científica? Si ustedes ahí analizan, piensan, por favor piensen, utilicen su cabecita. Sí, que no todo está escrito, también hay cosas que nosotros tenemos que pensar, por favor. ¿Cuáles son las operaciones fundamentales de la lectura científica? Lectura global, lectura pausada, reconocimiento del contenido y finalmente un análisis criterial, que nosotros podemos emitir un criterio, ¿no es cierto? ¿En qué consiste la lectura global? Lectura rápida de todo el documento. Sí, traten de ser concisos, precisos. Mientras menos palabras ocupen y digan más cosas, eso está bien. Ese es el objetivo del lenguaje. Porque podemos estar hablando y no nos entiende nada. Si ocupamos menos palabras y decimos cosas claras y coherentes, eso estamos bien encaminados con el tema del lenguaje, ¿no es cierto? Entonces tienen que ustedes ver de esa manera, que es la lectura global, ¿no es cierto? ¿Qué consiste la lectura pausada? Ustedes analicen, piensen y respondan. Concreto, sencillo, sintético, ¿no es cierto? ¿Qué es el reconocimiento del contenido? ¿En qué consiste el análisis criterial? ¿No es cierto? Ustedes responden ahí. En el punto 14, ustedes tienen que elaborar 5 fichas bibliográficas. ¿Cómo está en el ejemplo mío? ¿Cómo le pone el ejemplo Iván Pazmiño? O como ustedes busquen un ejemplo en la web, no importa. Lo importante es que ustedes tienen que llenar 5 fichas con 5 datos, ¿no es cierto? Entonces, cada una con los datos necesarios. Los datos del nombre, la materia, etcétera, etcétera, etcétera. Cada uno de los datos debe estar lleno. Por favor, 5 de esas fichas tienen que hacer en ese documento, ¿sí? Y en el punto 15 te tienen que elaborar 3 fichas mnemotécnicas. Una de transcripción, una de síntesis y una que ustedes emitan un criterio. Por favor. Sí, en el punto 16 ustedes explican sintéticamente, brevemente, los criterios para evaluar el marco teórico, como ya los habíamos visto, ¿no es cierto?
Y finalmente ustedes elaboran un esquema de contenidos seleccionados para su investigación. Ustedes ya deben estar muy enterados de su tema, investigar, entonces ustedes tienen que proceder aquí en el punto 17 a hacer una suerte de temas y subtemas. COVID, ¿no es cierto? Y lo vamos desagregando esa es la variable, tienen que desagregarlo en dimensiones, ¿sí? Las dimensiones de ese tema que ustedes se lo han planteado. Hasta aquí me estudié, jóvenes, hasta aquí me sé el día de hoy. No sé si alguien tiene alguna duda, alguna aclaración, alguna pregunta, algo que no les haya quedado claro con respecto al tema de la clase del día de hoy. Cuenten, chicos. ¿Todo les quedó claro? Sí, segurísimos. Si es que les quedó claro, me quedo alegre enormemente, jóvenes. Me quedo muy satisfecho. Si es que se les presenta problemas, inconvenientes, dudas, interrogantes, cualquier situación dentro de que ustedes estén construyendo el proceso, dentro de la construcción de su deber, me escriben y me la manifiestan. Sí, procuren plantear preguntas, no decir, profesor, no entiendo, explíqueme. Profe, no entiendo tal cosa. Hacen una preguntita y se la resuelven. Sí, jóvenes, no sé si alguien tenga algo que decir. ¿Alguien, algún aporte? No, nadie. A mí me da un gusto ver los jóvenes como no se imaginan, aunque sea por este medio virtual. Sin nada más que decirles, agradecerles y mandarles un enorme abrazo, que les vaya muy bien con este tema de su taller y nos veremos la próxima clase, jóvenes. Atención, última situación. Esto ya no me tienen que enviar a mí al correo, súbanlo a su portafolio, por favor, no enviarme, subirlo a su portafolio virtual. ¿Sí? Eso nomás, jóvenes, tenía que decirles. Muchas gracias por la atención, nos vemos la próxima clase.